rumbo que el Perú está tomando en base a la irresponsabilidad y complicidad de funcionarios del Estado, no solamente del jurado de elecciones, sino yo creo que aquí hay una conspiración de altos dignatarios del Estado en su conjunto que se confabulan para burlar la voluntad popular, para que no se conozca la verdad de los hechos y para que finalmente se nos imponga de la peor manera un resultado electoral que es cuestionado por más del 65% de los peruanos, si le creemos a las encuestas. Casi 2/3 de peruanos consideran que hoy hay irregularidad. Y después de lo conocido por lo declarado por el magistrado Arce Córdoba, esta cifra estoy seguro que se ha disparado 80-90%. A ver. Estas elecciones son, este proceso es inviable porque ha fracasado por estas actitudes sinuosas de quienes tenían la responsabilidad de traducir la voluntad popular. No la han traducido y en consecuencia, de mi punto de vista, el proceso está viciado en lo fundamental y no cabe otra cosa que buscar una salida política y democrática, y esto es hacer nuevas elecciones de segunda vuelta en el más corto plazo posible. El tiempo que se demore el sistema electoral en provocar una nueva elección. Creo que esto no es ser golpista, esto es buscar una solución que en otro tiempo en el Perú ha existido y que finalmente es mucho mejor con todos sus problemas que va a tener que ir a un enfrentamiento entre los peruanos que se va a traducir en una ingobernabilidad que nace de una ilegitimidad de origen y que, bueno, va a ser pues el averno, va a ser el caos, el holocausto, como le querramos llamar. A ver, una de las cosas que... Yo hace 3 días estoy con dolor de cabeza, Sí. pero de mal humor, ¿ya? Porque en términos teóricos a mí me va bien, ¿no? Tengo determinado reconocimiento por lo que está pasando. Pero una de las cosas que me molesta, que me perturba, para hablar en criollo, cosa que a ti no te es afín porque tú eres un hombre muy culto, que me jode, es que recibo 300 llamadas al día de gente que me dice lo que se tiene que hacer, de lo que se tiene que decir, que tú di tal cosa, que dame el teléfono de Sonda, que dame el teléfono de... ¿Por qué no me pedían el teléfono de Sonda que hace 2 años? Beto Ortiz, que dile a Beto, ¿cómo que hay que hacer? Esto es un proceso lo que estamos viviendo. Porque para que la Junta Nacional de Justicia esté como esté, algo pasó. Para que la Fiscalía esté como esté, Claro. algo pasó. Para que el Poder Judicial esté como esté, algo pasó. Para que tengamos un Congreso timorato como el que tenemos, algo ha pasado. Porque acá ya se ha hecho un golpe de Estado también bendecido por el Tribunal Constitucional. Acá se le ha fileteado a Chávarri, como van a filetear a este señor, y como está bajo amenaza, Rodríguez Montesa, que nos está viendo en este momento con un termómetro en la mano y con una terciana de las cangallas. Entonces, también creen los ignorantes que simplemente lo van a poner este señor en Palacio, le van a poner un terno o va a ir en hojotas a hacerse el pobre y se va a poner su banda y va a gobernar. No va a ser así. No, claro. Esto va a terminar mal. Por supuesto. Y muy mal. Por supuesto que sí. Yo no tengo dudas sobre ese diagnóstico. No es ser tremendista, no es provocar, pues, o ver tempestades. Esta contradicción que ha fracturado al país en dos, si no encuentra una vía de solución política y razonable, dentro del marco de la Constitución, que yo creo que es volver a hacer el proceso electoral de segunda vuelta, en mi punto de vista, va a desembocar en una tragedia. Mira, en la historia, en el año 31 hubo unas elecciones que enfrentaron básicamente a Sánchez Cerro con Aya La Torre. Aya La Torre desconoció el resultado de las elecciones, dijo que él iba a gobernar desde el pueblo, lo metieron preso, pero en Trujillo el año siguiente estalló la famosa revolución con la muerte de oficiales que estuvieron detenidos y el fusilamiento de miles, según ya los cálculos, de muchos apristas en la ruina de Chanchán. Lo que el Sondike, el famoso periodista papá de tu colega, llamó el año de la barbarie, que marcó además el escenario político de los años siguientes, un enfrentamiento terrible entre los militares y los apristas. El APRA no pudo llegar al poder durante décadas, hasta García, y hubo un veto sobre Aya La Torre. Entonces, ese es el escenario que ya pasó en el Perú, el año de la barbarie, o otro escenario que también le cupo participar al APRA, fue el año 62,
Hubo una elección, ahí La Torre ganó las mismas por una diferencia mínima, pero no alcanzó el tercio. En ese momento, de acuerdo a la Constitución del 33, el Congreso debía nominar al presidente, el Congreso electo con ellos, que debía instalarse, debían entre Haya, Belaúnde y Odría. Ahí es cuando se forma la coalición nacional. Haya pacta con su archienemigo Odría y lo unge prácticamente presidente. Pero antes que se produjera ello, se produjo el 18 de julio, 10 días antes de la terminación del mando, el famoso golpe de Pérez Godoy, que fue el primer golpe institucional en la República, ¿ya? Y se anularon las elecciones. A pesar de todo ello, el APRA no se fue a la guerra, mira tú, como 30 años atrás, sino ahí aceptó, se hicieron los comicios del año 63 y como todos saben, ganó por poco, pero ganó don Fernando Belaúnde Terry. A ver, hay mucha gente que te está escuchando ahorita y como está desesperada por la coyuntura y quieren saber qué va a pasar, si lo ponen o no lo ponen, si hay el milagro, si sale el audio milagroso que salva a Keiko, si todos los brujos y los agoreros dicen que ella va a ganar. Yo voy más atrás. Julio César murió apuñalado. Claro. Ya. Quisieron matar a Stalin. Y la Brent Iberia pensó que Stalin estaba muerto y bailaba delante de él y abrió los ojos y dijo, aquí estoy. Hitler, antes de su caída tan ominosa, también lo quisieron matar. Claro. El señor, el Duce, hasta el día de hoy, uno camina por el Estadio Olímpico de Roma y encuentra en el mármol, ¿no es cierto?, cruzando el Tíber, todavía están los bronces que dicen Duce, Duce, Duce. ¿Cómo muere Mussolini? Orinado y vejado. Claro. Por la turba, claro, claro. Ya, ¿dónde está Fujimori? ¿Dónde está Montesinos? ¿Dónde está Toledo? Quien usa y abusa del poder para hacer cualquier barbaridad cree que no va a pasar nada. Extraño en gente que supuestamente es culta, fina y sensible como la caviarada. Si creen que la opinión pública no importa, porque todavía no sale a la calle, porque no... Veamos la portada del Expreso del día de mañana, ¿ya? Veamos la portada del Expreso del día de mañana. Y ustedes ya saben que yo no creo en las encuestas, que anteriormente Datum reseñaba una situación horrible con el tema del fraude, porque decía que la gente cree que ha habido irregularidades. Esta es la portada de Expreso del día de mañana. El 69% cree que el proceso electoral de la segunda vuelta fue fraudulento. Ya se habla de fraude, no es Vargas Llosa que dice cosas extrañas. Según la encuesta de CIT. 66% está de acuerdo en que se realice nuevamente la segunda vuelta para el próximo presidente tenga legitimidad. 85% dice que Pedro Castillo debería deslindar con Vladimir Cerrón cuestionado por corrupción. 57% afirma que las marchas realizadas pueden ocasionar la llegada de la tercera ola. Las marchas de noviembre no hicieron segunda ola. El 65% desaprueba la labor de Francisco Sagasti como presidente de la República. Bueno, esa es la voz del pueblo, ¿no? Y esto es una reiteración de otra encuesta de otra compañía, ¿no? Que hablaba de 65. Y estoy seguro, después de haber conocido el documento de Luis Arce Córdoba, esta cifra se dispara. Entonces tenemos una casi unanimidad en el país, más allá de los núcleos políticamente comprometidos, que considera que ha habido irregularidades, que ha habido graves problemas, que los podemos catalogarlos sin ningún tapujo como fraude. Hay que empezar a hablar de fraude. Yo sé que la candidata presidencial de Fuerza Popular no ha querido usar la palabra, han sido decorosos en eso, pero el sentimiento de fraude existe y eso compromete no solamente a Perú Posible. No estamos ante trapacería de un grupo de personeros de Perú Posible, no. Estamos ante un aparato del Estado que, en la figura de Sagasti, incitando a Vargas Llosa para que decline y acepte la victoria de Castillo, está plenamente comprometido. Y ahora vemos cómo funciona el aparato. Rápidamente Zoraida Ábalos ya pone el sustituto para que se pueda culminar el proceso en sus propios términos. Un abogado amigo mío que trabajó mucho tiempo, que trabajó en el estudio Gas y que trabajaba puerta con puerta con el doctor César San Martín, le dijo a Nakazaki, recúsalo, lo odia a Fujimori. César Nakazaki
por solvencia o por soberbia, yo a César le tengo gran cariño y respeto, no lo recusó. Los fujimoristas dijeron, confiamos en la justicia peruana. ¿Dónde está Fujimori? Keiko, con la candidez que le caracteriza, porque todavía, pese a todo lo que ha pasado, es cándida. Confiamos en los organismos electorales, no voy a decir fraude, no lo voy a terruquear. Terrible. Mira tú, no solamente eso, ellos han podido hacer una cuestión de Estado porque el presidente Salas Arenas no solamente tiene antecedente de haber defendido a terrucos, no, él fue el magistrado nombrado por la Corte Suprema para quitarle el indulto a Fujimori en un proceso súper cuestionado. O sea, la animadversión de Salas Arenas, ¿no?, al frente de este proceso que volvió a Fujimori a la cárcel, generaba una causal de incompatibilidad, de animosidad, que no podía estar al frente de un proceso donde están postulando ellos. No lo volvía imparcial. Eso no se dijo en ningún momento. Cayó en saco roto algunos que señalamos este hecho, pero yo creo que Fuerza Popular debió hacer cuestión de Estado y decir, bueno, cómo esta persona que ya tiene él ha liquidado, digamos, el derecho de indulto, que es una facultad presidencial, le dieron vuelta de la peor manera, tiene ya una posición tomada frente al fujimorismo, y no lo hizo, ¿no? Los apristas que son más vivos saben que si Cerrón tiene poder, los meten presos a todos, Así inclusive sin tener ninguna causa. ¿Por qué? Porque Cerrón considera que el APRA mató a su padre y el ejército. Todos los militares que me están mirando, todos los militares de alta graduación saben que se van presos todos. Todos se van presos. Pero además, si Cerrón tiene poder, se van presos todos. Pero mira tú, Cerrón tiene que solamente tomar la maquinaria heredada de Vizcarra, con la fiscalía y un poder judicial puesto al servicio del poder. Por eso, pues, no tiene que inventar nada, no tiene que inventar una checa, nada, un aparato especial. Usa lo de Vizcarra. Y ahí por eso comencé nuestra locución diciendo que este era un proceso. Es un proceso. No se estén fijando en el último minuto del partido. En fin, vamos a hacer una pausa, paciencia y buen humor. Hablando de buen humor, siempre hay buenas noticias.